Buenos días, clase. Me da mucho gusto poder verlos. Estas sonrisas elegantes también me provocan una sonrisa a mí. Bueno, el día de hoy, como todas las clases anteriores, vamos a jugar una actividad diferente. La actividad de hoy se llama Adivina el personaje. Vamos a recordar qué tanto han visto series en su infancia. Para iniciar, vamos a empezar con el primer personaje. Es un carro. Habla. Muchos carros hablan actualmente. Pero la diferencia de este es que tiene un radio en la parte de atrás. ¿De quién estaremos hablando, clase? No, Sandra, no estamos hablando de ese. Sí, Juan, correcto, estamos hablando de Rayo McQueen. Muy bien, un punto para ustedes, clase. Continuemos. Bueno, ahora vamos a ver un personaje que es muy grande, es morado y le gusta pasar tiempo con los niños. ¿De quién estamos hablando? No, David, no es él. Las series de ahora son totalmente diferentes. Es una serie que vimos hace mucho tiempo atrás. Ah, sí, correcto, Julia. Estamos hablando de Barney. Todos quieren pasar tiempo con Barney. Ahora vamos con uno más. Es cuadrado, es amarillo, siempre está sonriente y trabaja en un restaurante. ¿De quién estaremos hablando? No, Juanjo, no estamos hablando de ese personaje. No, Daniel, cerca, pero no. Tiene un mejor amigo que es una estrella. No es muy común en estos días, ¿eh? Ah, sí, correcto, Luis. Estamos hablando de Bob Esponja. Ustedes acertaron muy bien. Entonces, esto va a dar paso a nuestra siguiente actividad. Bueno, después de jugar y divertirnos un poco, es importante que recordemos acerca de lo que vamos a hablar el día de hoy. Este tema seguramente ustedes lo habrán visto durante lo largo de su primaria. Y hoy vamos a recordar y hablar del tema fundamental, el Imperio Romano. A ver, clase, ¿qué se recuerdan de este imperio? Yo los escucho antes de iniciar. Correcto, Juan. El Imperio Romano estaba predominado por los famosos emperadores. Sí, María, los números romanos son creación e invención de este famoso imperio. Incluso las monedas, ¿verdad? El sistema de comercio, entre otros. Muy bien, parece que este tema sí se recuerda bastante. A ver, el del fondo. Sí, muy bien, Luis. A ver. Sí, correcto. El Imperio Romano se caracterizó por ser un pueblo guerrero. Entonces, para ver si se recuerdan de los temas que seguramente han visto en los grados anteriores, vamos a hacer una lluvia de ideas. Y para esta lluvia de ideas, necesito que todos saquemos una hoja de color y con esta hoja de color le hagamos la figura de un rayo. Recordemos que una lluvia de ideas tiene el nombre de brainstorm. Entonces, hoy vamos a ver cómo esos rayos se convierten en ideas principales. Y con un marcador permanente van a anotar lo principal que encuentren de este tema, lo que se recuerden, chicos, no se preocupen. Al final del cabo solo es una retroalimentación para ver qué tanto se recuerdan de este tema. Mientras ustedes hacen sus rayitos, yo los espero y en un momento regresamos. Bueno, ya terminaron. Qué rápidos son para hacer los diferentes rayos. Ahora sí, vamos a ver quién me pasa uno de sus rayos. El que quiera compartirlo, que levante su mano derecha y así vamos a pasar. Ah, muy bien. Parece que hoy todos quieren participar. Le vamos a dar la oportunidad a Susana. Muy bien, Susana. A ver. Ah, gracias. Susana habla de algo muy importante. Los soldados romanos. Sí, los soldados romanos es una característica del Imperio Romano. Era un pueblo guerrero, por lo que muchas conquistas a los diferentes pueblos bárbaros y a los diferentes territorios que se encontraban en civilizaciones a su alrededor hicieron que este imperio se extendiera en diferentes lugares. Muy bien, Susana, la felicito. Vamos a ver la chica que está aquí a la par del escritorio de Marco. Sí, muy bien. Usted, Luisa. Luisa nos habla de Roma. Sí, Roma es la capital del famoso Imperio Romano. Roma fue hermosa y hasta la fecha siguen habiendo construcciones emblemáticas que marcan la historia. Lo fundamental que es Roma, desde sus bellos panteones hasta sus acueductos, desde sus plazuelas hasta los anfiteatros, desde los lugares para teatro, entre otros. Roma es un país fantástico. Italia, que es el país de la capital de Roma, es un lugar de experiencias maravillosas. Podemos recordar lo creativo que era el Imperio Romano. Vamos a ver.
El siguiente rayito es de Luis, que me pidió favor de compartirlo. Vamos a ver. Luis nos habla acerca de el emperador. Correcto, había diferentes emperadores durante la época del imperio. Recordemos que el imperio tuvo diferentes emperadores, entre ellos tenemos a Carlos Augusto, tenemos a Marco, entre otros que resaltan dentro de la historia. Ahora vamos a con Julia. Julia nos habla acerca de una frase muy popular: todos los caminos llevan a Roma. Correcto, la caracterización de que los caminos conecten una capital tan importante es que se debe que el pueblo romano era un pueblo comerciante, y como había diferentes pueblos anexados y diferentes alianzas políticas, se necesitaba que se llegaran a diferentes rincónicos lugares. Un dato importante a resaltar es que el comercio en Roma hizo que la afluencia a la ciudad creciera. Por lo tanto, todos querían vivir en la ciudad, por lo que los pueblos bárbaros cerca de la frontera querían ingresar a la misma para poder comerciar libremente. Qué curioso, ¿verdad? Y por último tenemos a Pedro. Pedro nos habla acerca de... Sí, lo que ya vimos. Muy bien, Pedro, los acueductos. Los acueductos son construcciones de alto nivel que conectaban los diferentes campos de riego, desde las aldeas hasta las ciudades más grandes. Pero qué bueno que se recordaron de cada uno de estos temas. Es importante que traigamos acotación, que este tema lo vamos a seguir viendo a lo largo del nivel básico. Espero que hayamos aprendido bien, y para esto vamos a dar paso a la siguiente actividad. Bueno, hoy, como ya sabemos, vamos a hablar de un tema muy importante, y este tema se llama el Imperio Romano. El Imperio Romano, vamos a ubicarnos. El Imperio Romano se situaba justamente aquí, así como lo verán en la pantalla. Y por lo tanto vamos a dar inicio, y para eso les voy a explicar a través de un mapa mental las diferentes ideas principales que conforman el Imperio Romano. Bueno, como primer punto es que el Imperio Romano estaba conformado por las figuras conocidas como el emperador. Recordemos que el Imperio Romano tuvo diferentes etapas, entre ellas tuvo una monarquía, tuvo un tiempo de emperadores y un tiempo de república. A lo largo de la historia vamos a tocar diferentes temas, pero eso lo vamos a ver en las siguientes clases, chicos. Además, el Imperio Romano es el que se le atribuye al sistema de leyes. A las leyes que conocemos hoy actualmente en Guatemala tienen un precedente que nacen durante este imperio, debido a que el Jus Gentium y el Jus Civile, que da origen al derecho civil, es lo que conocemos como el derecho guatemalteco actual. Un dato muy interesante. Además, durante el Imperio Romano se desarrolla el latín. El latín es una lengua vernácula que da origen a diferentes idiomas, entre ellas se encuentra el español. Muchas palabras tienen un origen latín, y de lo mismo sabemos el significado de las mismas. Además, tenemos como otro punto las tuberías residuales. Las tuberías residuales, o los famosos acueductos, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver uno, son creación del Imperio Romano. Ellos tenían grandes arquitecturas hermosas construidas desde lo más bajo hasta lo más alto, debido a que diferentes ciudades de las mismas o los diferentes panteones que se encontraban en montañas muy altas, por lo que se necesitaba construir diferentes acueductos para que llevaran agua a toda la ciudad. Aquí tenemos al Coliseo y a una columna, que son ejemplos de la famosa cultura. Bueno, Octavio Augusto tiene ese talento de ser el primer emperador romano, y es el primero que recordamos en la historia, ¿verdad? Recordemos que la palabra Augusto viene del calendario gregoriano, que significa agosto, y que Octavio del octavo mes. Luego tenemos el sistema de carreteras. El sistema de carreteras es un invento de la creación romana. La famosa palabra que dice todos los caminos llegan a Roma viene de aquí, porque el Imperio Romano estaba caracterizado por tener diferentes carreteras que llegan a diferentes lugares, entre ellos lugares de pueblos bárbaros y diferentes puntos de la capital. Es un gran imperio con una gran extensión. También tenemos que durante este imperio se da el famoso derecho romano, el cual ya lo hemos visto, lo hemos hablado. Resulta que existen diferentes categorías sociales, habían pretores, ciudadanos, entre otros, que se encargaban de hacer justicia en los diferentes lugares. El Imperio Romano tiene la característica de tener gran extensión, con lo que se necesitaba un gobierno descentralizado. La centralización hace que próximamente el Imperio Romano de Occidente caiga y exista que el Imperio Romano de Oriente todavía subsista, porque en la descentralización hay poder. ¿Y qué es la descentralización?, pregunta Juan.
La descentralización es cuando el poder no se concentra solo en un lugar, sino que se concentra en diferentes lugares y a diferentes personas le damos la capacidad de estar unas sobre otras. Muy bien. Y por último, pero no menos importante, es que el Imperio Romano era un imperio guerrero, un imperio de ejército, un imperio de guerras. El Imperio Romano es un imperio conquistador que hasta la fecha sigue marcando nuestra historia. Es importante que tengamos un precedente del mismo y que tomemos en cuenta de la fundamental importancia que tiene hablar acerca de Roma. Gracias a él conocemos diferentes formas. La cultura romana ha influenciado en la mayor parte del continente europeo y como recordamos, nosotros somos conquistados por Europa, tenemos cierta influencia en diferentes formas de ver la ciencia de cómo Roma tiene un precedente. Pero para ver si prestaron atención y a ver si colocaron sus resúmenes, vamos a dejar la tarea. Y la tarea consiste en que hagamos una infografía de los diferentes puntos que tocamos el día de hoy. Yo espero que las clases les haya gustado y les haya parecido entretenida y nosotros nos vemos en la siguiente sesión. Hasta la próxima.